Patricio, muy bienvenido. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros, por compartir tu conocimiento, tus reflexiones, tu guía, tu orientación en este año que reflexionamos todo el año acerca de esta transformación, no tan necesaria, ¿no? El año va llegando a su fin y vemos horrores cada vez más sorprendentes, ¿no? A esta altura de la evolución de la humanidad y la palabra metanoia cobra un significado cada vez más importante. Ahí me dice Romy que siempre tenemos un videíto. Bueno, creo que queda gente por entrar, ¿no, Romy? Bueno, eh, primero quiero agradecerles, ¿no? Por la posibilidad de compartir con ustedes esta reflexión que tiene un título un poco rimbombante, como verán, pero bueno, agradecer también a Romina por todo el trabajo, realmente porque se nota que hay mucho trabajo editorial y bueno, también José, gracias por esta posibilidad. Si ustedes me permiten, quiero hacer una referencia primero al título, que bueno, como ven ahí, estamos leyendo una frase donde dice humanidad en constante metanoia, de la autorreferencialidad a la sinodalidad. Estamos como Iglesia Católica recorriendo un camino de sinodalidad, algo de esto vamos a empezar a decir, pero déjenme empezar a establecer algunas reflexiones en torno al título, ¿no? Porque ya decir humanidad, podríamos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que comprendemos por humanidad? Es más, el Salmo 8 tiene una expresión, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Los Vedas también se hacen esta pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo que consideramos que es humano? ¿Qué significa, no es cierto, la palabra humanidad? Es tan antigua esta pregunta, eh, sabemos, se calcula, hay distintas hipótesis, ¿no? Pero según los hallazgos de los distintos fósiles, el Homo sapiens existe alrededor hace unos 300.000 años. Y en ese sentido, el hombre desde que es hombre, podríamos decir que es aquel que se pregunta. En la misma pregunta tenemos la respuesta. El humano es aquel que se pregunta. Y creo que esto es interesante que lo podamos pensar, ¿no? Porque en definitiva somos seres en búsqueda, somos buscadores, buscadores de sentido, las típicas preguntas existenciales, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿qué es el hombre? ¿Qué comprendemos por lo humano? Acuérdense de este famoso oráculo que estaba en el templo de Apolo, ¿no? Que dicen que hasta el mismo Alejandro Magno llegó a ir al templo de Apolo porque iban a buscar estas respuestas a estas preguntas existenciales, ¿no? Y encontramos el famoso oráculo de Delfonos que dice, conócete a ti mismo. Considero que no hay pregunta más importante que nos podamos hacer, que es acerca de quiénes somos nosotros. Y considero también que no hay camino más importante en nuestra vida que buscar esta respuesta, ¿no? De conocernos desde las raíces, diría, ¿no? Desde las entrañas, utilizando un lenguaje más coloquial. Por otro lado, vemos ahí también en el título constante metanoia. Si ustedes recuerdan, a nivel cronológico, cuando Jesús utiliza esta palabra por primera vez, Jesús utiliza la palabra metanoia, que es una palabra griega, cuando sale de una experiencia epifánica para él. Jesús estaba en el Jordán, se acerca, se pone en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan y tiene una experiencia de cielos abiertos. Jesús experimenta profundamente amado y lo vemos en esta narración del texto evangélico, ¿no? Que se escucha una voz donde el Señor Jesús siente, tú eres mi Hijo muy amado en quien tengo puesta mi predilección. Cuando Jesús sale del Jordán, repito, esto es a nivel cronológico, su primera expresión, podríamos decir su primer mandamiento, es esto. Jesús sale del Jordán y dice, metanoia, metanoia, metanoia. Y metanoia significa cambiar la manera de pensar. No tiene tanto que ver con una conversión moral como solemos o acostumbramos decir, ¿no? Que metanoia significa convertirnos, ¿no? Desde una perspectiva más moralista, sino que tiene que ver con algo aún mucho más profundo, que es cambiar nuestra manera de pensar. Porque Jesús lo tenía claro, nuestros pensamientos, según como nosotros pensamos, también de esa manera construimos nuestra realidad. Y no podemos dejar
de relacionar esta primera expresión de Jesús a la salida del Jordán con las otras dos palabras o tres palabras que concluyen esta frase. Porque Jesús dice, metanoia y crean en la buena noticia. Esta oración hay que entenderla en su conjunto, no podemos separar las palabras, porque Jesús está diciendo, cambien la manera de pensar primero y ábranse a creer en una buena noticia. Bueno, es muy sugerente. Ahora en un ratito voy a decir algo en torno a esto, ¿no? Y la constante metanoia, porque también qué lindo es experimentarnos como seres inacabados. Me parece que el ser humano es un proyecto. Me gusta mucho la imagen del arte, ¿no? Somos un proyecto inacabado y hasta el último suspiro estamos en este proceso de autoconocimiento y de hacernos, de ir haciéndonos. Es más, los mismos antiguos griegos, recién hablaba del oráculo de Delfos, ¿no? Todos conocemos los filósofos presocráticos. Heráclito decía, todo cambia, todo fluye, pantarrei en griego, ¿no? En ese sentido, también percibimos que la vida es una constante novedad, que la vida es, como dice también el budismo, es impermanente, todo cambia. Y también a veces tenemos la tentación o la ilusión de querer como controlar el cambio, de querer que la vida sea previsible, de buscar la ilusión de la certidumbre. Y cuando una y otra vez, si somos honestos, vamos a descubrir que la vida es profundamente imprevisible, que no la podemos reducir, no la podemos controlar, no la podemos domesticar, no la podemos cosificar. En definitiva, somos seres inacabados. Desde un término más religioso podríamos decir que somos peregrinos, somos personas en camino. ¿Y por qué no utilizar esta expresión que me resulta muy linda, muy sugerente? Somos peregrinos, pero en un terreno virgen, en un terreno en el cual nos invita a estar abiertos para fecundar el tiempo presente. Y en ese sentido, acá quizás podemos entender por qué Jesús completa metanoia con creer en la buena noticia. Porque aquello que tiene sabor a evangelio, porque ustedes saben que eso significa la palabra evangelio en griego, buena noticia, aquello que tiene sabor a Dios es aquello que experimentamos como bueno, algo que tiene la densidad de la bondad, pero también, por otro lado, tiene que ser algo nuevo. Todo lo que viene de Dios tiene sabor a novedad. Por eso siempre me resulta un poco simpático, diría, ¿no? Aquellos que podemos tener tendencias más conservadoras, que nos gusta quedarnos en el statu quo, que nos da miedo el cambio. En definitiva, estamos haciendo un cierre a aquello que tiene sabor evangelio, que en el fondo para los cristianos es el núcleo de nuestra fe. Por eso fíjense todo lo que podemos decir del título. Eh, yo los quiero invitar hacer una Pascua. Pascua es un paso. Pasar de la humanidad, como dice abajo en el subtítulo, de la autorreferencialidad, pasar de la clausura yoica, pasar del egocentrismo, pasar de todas esas lógicas más narcisistas, autorreferenciales, pasar a una humanidad en sinodalidad. Obviamente esto es un título, yo no voy a completar todo ahora, simplemente es un pequeño preámbulo de la charla. Acá vamos a intentar continuar esta hoja de ruta. Estamos en dos encuentros, hoy lunes. Primero voy a leer unas preguntas orientativas que van a atravesar las dos charlas, las de hoy y dentro de 15 días. Por otro lado, les quiero hablar también de un posicionamiento, desde dónde estoy parado a la hora de dar esta charla, que va a ser una postura creyente. Y les voy a hablar sintéticamente de la revelación de las dos F. ¿Qué significa esto cuando decimos la revelación de las dos F? Vamos a hacer también una expresión de la pertinencia del tiempo, del por qué considero que es importantísimo hablar de una humanidad sinodal. Y para eso necesitamos posicionarnos y saber y hacer un diagnóstico y una mirada evaluativa sobre el contexto en el que nos estamos moviendo. Quizás nosotros que somos rioplatenses, argentinos y uruguayos, que nos gusta el tango y las letras tienen este tono melancólico, ¿no es cierto? Que pareciera que todo es gris y todo un poco tristón. Bueno, pero no nos vamos a quedar solamente en una mirada pesimista de la realidad, aunque pareciera que tuviera ese sabor, ¿no? Cuando hagamos esta descripción, esta cartografía de la posmodernidad, estamos en un contexto epocal que se llama posmodernidad, y una cartografía nos alude a un mapa, es para saber dónde estamos parados, porque no nos podemos entender sin el contexto en el que estamos.
pero repito, no es para que nos amarguemos o nos pongamos con la letra de los tangos de todos una grisura y melancólicos, sino para saber dónde estamos y que nosotros, aquellos que postulamos una humanidad sinodal, aquellos que confesamos la fe en Jesucristo, cuál es la respuesta que como iglesia estamos llamados a dar. Y esa es la propuesta, entre preguntas, humanidad sinodal. Vamos a reflexionar sobre esto. Dentro de 15 días, acá uno más rápido, vamos a hacer un aterrizaje. Y este es un tema que a mí personalmente me ha gustado mucho. Le contaba a José María recién que hice una tesis de teología dogmática sobre este tema. Hice un análisis de la antropología latente que está en el magisterio del Papa Francisco. Y me tomé el atrevimiento de hablar de esto, ¿no? De una humanidad en salida y relacional, una humanidad del encuentro versus la humanidad del descarte, identidades fraternas y samaritanas. Y por último, cuál es la importancia de la meditación y la vinculación con la metanoia. Así que bueno, esta es la hoja de ruta, vamos a intentar avanzar, espero no aburrirlos. Voy a intentar hacerlo lo más aterrizado posible para que no quede la charla con un tinte más académico.